Ategui es coordinador general de Provea. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Hoy, que el jardín botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Lasser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca de un tema muy serio que está ocurriendo en nuestro país en medio de esta crisis profunda en todos los órdenes que afecta a Venezuela, y tiene que ver con el suicidio infantil, adolescente. Hay distintos informes que se han publicado al respecto de SECODAP, el Observatorio Venezolano de Violencia, que dan cuenta de esta situación. Y para ahondar al respecto, saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado, Carlos Trapanis, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta investigación que ustedes han adelantado sobre un tema que yo le diría que es novedoso para un país como el nuestro, aunque ocurre en medio, insisto, de esta profunda crisis que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en SECODAP hace un par de semanas presentamos un informe sobre la caracterización del suicidio en niños. Hay una primera dificultad relacionada a la data oficial. O sea, no hay una data oficial pública que nos permita identificar la magnitud de los casos, la caracterización de los casos, geográficamente por grupo de edad. Pero frente a la ausencia de datos, lo que hicimos fue un esfuerzo en documentación de casos. Fíjate que entre el mes de enero de 2019 al mes de julio del año 2020 contabilizamos 26 suicidios de niños y adolescentes. O sea, estamos hablando al menos uno al mes. Y si contrastamos datos del Observatorio Venezolano de Violencia, ellos para el año 2019 contabilizaron 88. Y para el primer semestre del año 2020 reportaron 19 casos. Entonces, bueno, ya el hecho de que haya un niño que sufra autoagresión es una señal de alarma y preocupación. Hemos identificado en la investigación que hay un serio compromiso a la salud mental del venezolano, agravado en un contexto de pandemia. Son principalmente los adolescentes varones, siendo la edad de riesgo promedio 13 años. Y principalmente el objeto que utilizan son generalmente lanzarse al vacío o al uso de cuerdas o similares, sobre todo por lo fácil de acceso a estos medios. Y el detonante, por lo general, está vinculado a conflictos familiares. O sea, la idea de estos datos, la idea de problematizar sobre este tema, lejos de causar alarma, es poder identificar los factores de riesgo. Es decir, cuáles son los distintos riesgos a nuestra salud mental y frente a eso cómo desarrollamos mecanismos de protección y estamos atentos a las necesidades de los niños y de los adolescentes. Le preguntaría entonces a nuestro invitado cuáles son los factores de riesgo que ustedes han identificado en este caso. Fíjate, Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja desde hace muchos años. Una crisis económica, sociocultural, política, institucional, que ha dejado mucho más vulnerable a las personas y especialmente a los niños. Y eso ha afectado las condiciones y la calidad de los ciudadanos. Entonces, han cambiado nuestras rutinas de trabajo, nuestra estructura familiar, nuestro presupuesto, nuestras posibilidades de esparcimiento, y todo eso en su conjunto compromete con mi estado de salud mental. En SECODAP, una de las principales causas de consulta en el servicio de atención psicológica son alteraciones del estado de ánimo, cuadros depresivos, terrores nocturnos, y ideación suicida,
Entonces, bueno, son circunstancias que nos llaman la atención y sobre todo que en el contexto de pandemia se han agravado. Y se han agravado, bueno, porque estamos en un encierro, una cuarentena prolongada, marcada de incertidumbre, con las escuelas cerradas y con un proceso de educación en línea que tiene muchos obstáculos y muchas dificultades. Entonces, bueno, los niños, los adolescentes y también los adultos, bueno, están sufriendo unas tensiones, bueno, que afecta y compromete el estado de ánimo. Es muy exacta de un suicidio, pero en la mayoría de los casos que hemos detectado son los conflictos familiares. Ahora, ¿desde cuándo ustedes vienen analizando esta situación? ¿Es posible determinar cuándo empezó este fenómeno que preocupa y mucho? Fíjate, en SECODA hicimos otra investigación donde entrevistamos a 583 personas mayores de edad para poder identificar los impactos de la pandemia en su cotidianidad. Y de ese universo de 583 personas, bueno, al menos 103 reflejaron frustración, 333 indicaron que son menos pacientes con los niños, 78 identificaron que hablan con menos calma con los niños, 100 indicaron que le gritan a los niños. Y el principal preocupación en el contexto de pandemia siempre ha sido el tema económico. Cómo cubrir los gastos, cómo cubrir el pago de los servicios, el pago de las escuelas. Lo económico es la principal preocupación. Y de 583 personas, el 83% reportaron sentimientos de frustración, angustia y tristeza. Entonces, ¿qué te indica esto? Bueno, que es imprescindible que los servicios de protección estén activos, que se apoya a la sociedad civil que desarrolla programas de atención psicosocial y se desarrollen más programas públicos o que se desarrollen los programas públicos para que las personas tengan un espacio donde acudir cuando hay algún compromiso, amenaza o vulneración de la salud mental. Y especialmente cuando se trate de niños. Colocarle una fecha a esta situación de emergencia que hemos vivido es compleja. Desde el año 2015, con el primer quiebre económico y bueno, esa dolarización de facto más la escasez. Fíjate, cuando analizamos los 3 últimos años, ¿qué han sufrido los niños en los últimos 3 años? Vivieron unas protestas prolongadas por meses. Al año siguiente se sufrió un apagón por meses también. Y al año siguiente sufrimos una pandemia que se extendió un año más. Entonces, al menos los niños, bueno, los niños y los adultos también, tenemos 4 años en una tensión permanente. Entonces, todos esos factores de riesgo, bueno, compromete la salud mental y es importante identificar la salud mental como un derecho que tiene que ser promovido, difundido y garantizado por el Estado. Ahora, una de las conclusiones del informe es que este tema, el suicidio en Venezuela, se ha transformado en un problema de salud pública. ¿Por qué? Bueno, por la magnitud de los casos, por la severidad de los casos que están ocurriendo y sobre todo porque no vemos que el tema se asuma como una prioridad de Estado. En la investigación que tú citaste, hay un segundo capítulo donde analizamos lo que ha hecho el Estado en este tema, analizando ley de presupuesto, memorias y cuentas, y donde vemos que el tema de la salud mental de niños es ínfimo. No se han destinado los recursos, no se han garantizado acciones especiales y diferenciadas, y lo poco que se ha hecho no ha tenido el debido monitoreo y seguimiento. Entonces, desde la acción del Estado, la prioridad de la salud pública en relación a la estabilidad mental, la estabilidad emocional de los venezolanos, bueno, no es una prioridad y está totalmente invisibilizada. Se vista la gravedad. Es importantísimo desarrollar acciones. Fíjense, ahorita la prioridad son las vacunas y que la mayor cantidad de personas esté vacunada. Y es necesario y es urgente y que esos procesos sean universales, gratuitos y que no haya ningún tipo de discriminación en el acceso a la vacunación. Pero tan importante es la vacuna, tan importante es la salud mental. Porque bueno, sería muy complejo tener una mamá vacunada pero deprimido. Tener un papá vacunado pero con un estado de ansiedad que coloque al niño en riesgo. Entonces es importante una visión global y una acción global que nos permita, bueno, darle herramientas de afrontamiento a la familia, bueno, para poder enfrentar las tensiones cotidianas de la vida.
Ahora, ustedes también concluyeron que muchas veces, y en la línea de lo que comenta nuestro invitado, muchas veces la salud mental no se considera asunto prioritario, puesto que no tiene una apariencia de incidencia en la tasa de mortalidad. Sin embargo, bueno, vemos la consecuencia, es decir, traducida en estos casos. Yo quisiera ahondar en este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero creo que es importante que se publique el anuario de mortalidad. Desde el año 2015 no se publica el anuario de mortalidad. O sea, nosotros no sabemos a ciencia cierta por qué se mueren los venezolanos. Yo creo que es importante que esa data se publique. Y lo que hemos identificado es un incremento progresivo. Probablemente frente a otras causas de muerte sigue siendo estadísticamente pequeño en proporción. Pero desde el punto de vista humano es alarmante. Desde el punto de vista de la ciudadanía, desde los derechos, bueno, todo es importante y todo es prioritario. Y los datos que presentamos en el informe, probablemente hay su registro, probablemente hay casos que ocurren que no necesariamente salen a la luz pública y se logran documentar. Entonces yo creo que es importante el diagnóstico de la problemática, el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de programas y servicios, el apoyo a la sociedad civil para poder incrementar la capacidad de alcance de los programas y los servicios de acción psicosocial y sobre todo promover espacios de escucha y participación de los niños y los adolescentes. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a Carlos Trapani que permanezca unos minutos más. Al regreso, quisiera ahondar en las señales que pueden identificar los padres para atajar este tema de ser posible. No sé si ustedes han establecido, digamos, algunas señales que podemos ver en niños y adolescentes que enciendan las alarmas y la preocupación. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? ¡Ay, qué chévere, vale! ¡Qué regalero, Mingo! ¿Cuánto es que es la cosa? 1.800.000 bolívares. Un dineral, niño. ¡Qué banquetazo van a darse nuestros viejos cuando les paguen el nuevo monto de su pensión! Esto es una burla, Mingo. Una falta de respeto, un nuevo insulto para los venezolanos. Mira, chicos, estos desgraciados no son más cínicos porque la perversidad no los deja. Ese monto no llega ni a $1 mensual. Por Dios, Mingo, pensión de vejez y salario mínimo son apenas unos centavitos gringos mensuales. Es decir, que a los abuelitos
van a despacharlos en los bancos con 3 billeticos de los nuevos, más 2 de los de 50,000, que la gente usa para todo menos para pagar. Dios. Yo supongo que esto, lo del aumento, va para el próximo informe de la Bachelet, porque estos salarios, yo no sé qué pensarás tú, pero yo los incluiría como crimen de lesa humanidad. Ese monto es un plan de este régimen para exterminar a los más vulnerables. ¿O no? Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. 5-0, hablando acerca de un tema muy serio que preocupa y mucho, tiene que ver con el suicidio infantil en Venezuela en el marco de esta pandemia humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Nos acompaña Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Y dejábamos una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad, sobre todo para los oyentes, los internautas. No sé si en el informe, durante la elaboración del informe, ustedes lograron identificar algunas señales de alerta que sirva para que los padres, tomen medidas, es decir, y evitar que esto termine, obviamente, en un desenlace fatal. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo creo que es importante poder observar a los niños. Si hay un comportamiento que rompe el esquema habitual de comportamiento, que ellos tienen conductas regresivas, es decir, si antes controlaba esfínter y ya no lo controla, si tiene nocturno, llanto sin causa aparente, ver cómo juega, cómo se relaciona con los niños, escuchar las cosas que dice, las expresiones que realiza. Bueno, esos son indicios que nos permite ver algún tipo de dificultad o alteración en el estado de ánimo. Y si hay algún tipo de duda, hay algún tipo de temor, creo que es importante, fundamental, poder pedir ayuda. Y sobre todo la atención psicosocial, verla desde un derecho. Es decir, verla en términos también de promoción, de prevención. O sea, no necesariamente acudimos a un especialista porque tenemos un problema. Creo que también, si bien es cierto, en la psicología no hay un tratamiento profiláctico, pero sí hay importante, poder poner nombre a las emociones, cómo nos sentimos, cómo se está impactando nuestro comportamiento. Y aquí una máxima que en SECODAP hemos promovido mucho, el cuidado del cuidador. O sea, yo no puedo como papá o como mamá darle a un niño algo que yo no tengo. Si yo no estoy en calma, que estoy angustiado, estoy triste, estoy frustrado, y yo no sé qué hacer con eso, difícilmente yo voy a ejercer mis facultades parentales con calidad y con respeto al niño. Entonces, cuidar al adulto para que el adulto pueda cuidar a otros. Y usamos mucho el ejemplo de los aviones y de las máscaras de aire cuando se salen de los aviones. Ahí no te dicen en el avión, póngale la máscara a todo el mundo, después se la pone usted. No, en el avión te dice, póngasela primero usted y después brinda asistencia a los demás. Para nosotros es importante entonces que papá y mamá se sientan bien, para que papá y mamá puedan apoyar a los niños en todo ese proceso de educación y de crianza. Ahora, le pregunto porque SECODAP, entendemos, abrió el servicio de atención psicológica, justamente para hacer frente, entiendo, a esta situación. ¿Qué información han logrado recabar a través de este servicio, Crecer sin Violencia? Lo escuchamos. Sí, el servicio para el año 2020 logró atender a más de 3.500 personas. Es un servicio que cuenta con un equipo de psicólogos y la mayoría de casos, debido a la pandemia, hubo un incremento en alteraciones del estado de ánimo. Hay otras problemáticas que también son analizadas en el servicio, vinculadas al castigo físico, al duelo migratorio, a violaciones a derechos humanos en general. Son como las principales causas de atención.
Y creo que una de las ventajas del servicio, bueno, es poder establecer redes de apoyo, redes de referencia. Bueno, porque evidentemente este tipo de actividades son escasas y la demanda es mucho. Yo creo que el llamado, bueno, es apoyar estas iniciativas. Muchas organizaciones están dando un tipo de apoyo y asistencia, bueno, que vale la pena ser apoyadas y fortalecidas. Entiendo por la información que ustedes publicaron que más del 70%, casi 80% de los casos que atendió el servicio fue de niños, niñas y adolescentes, ¿correcto? Sí, la mayoría de casos son atención directa a niños y adolescentes. Bueno, también se atiende al grupo familiar. Quisiera hacer referencia o conocer los detalles sobre las regiones que ustedes han identificado, resultan más afectadas por este fenómeno. Entiendo que de 12 regiones en las que ocurrieron estas muertes por autolesiones, la que presentó mayor número de casos fue el estado Falcón, seguida por Guárico. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, cuando vamos al análisis territorial, estoy buscando acá los datos, claro, estos son a partir de un análisis hemerográfico, y es lo que se logra recabar en medios. Y evidentemente la zona central, las capitales son las que presentan mayor cantidad de casos. Habría que analizar cada caso en particular, bueno, para ver las características de cada uno. ¿Y por qué se dan ese número de casos en cada región? Ahora, un dato que mencionaba nuestro invitado hace algunos minutos, la edad promedio de esta situación está entre 13 y 15 años, al menos lo que ustedes han logrado identificar, ¿correcto? Sí, siendo los varones con el 53% de los casos y 46% las mujeres. Tengo que preguntarle en la práctica qué tendría que hacer el Estado para hacer frente a esta situación en caso de darle importancia, cosa que lamentablemente no ocurre ahora mismo en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que reconocer el problema es el primer paso. Poder desarrollar sistemas de diagnóstico y generación de datos que nos permita tener certeza en el número de casos, la edad más recurrente, la entidad territorial, para poder identificar, bueno, las causas y los factores de riesgo diferenciados. Y después de desarrollar políticas públicas, y políticas públicas entendidas como una acción sistemática, intersectorial, permanente, con recursos, con responsables y con mecanismos de monitoreo y de evaluación. Eso permite aumentar los programas y servicios de apoyo, profesionalizar a las personas que ofrecen la atención y, bueno, y promover espacios de formación, de sensibilización, bueno, frente a esta problemática. Ahora, lamentablemente nos da la impresión, por la explicación que ha compartido con nosotros nuestro invitado, que estos casos están directamente vinculados con la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, ¿correcto? Es decir, sí, la pregunta es, si no se resuelve... Son factores sí, que inciden y comprometen en la salud mental y en otras problemáticas. Por ejemplo, la migración. Siempre en un contexto migratorio hay unos factores expulsores. Y frente a esos factores impulsores, bueno, la gente considera la migración como una opción de supervivencia. Es decir, no sé si han logrado identificar, y ahora que lo menciona, esta necesidad de algunos padres de salir del país para buscar el sustento y enviar dinero a sus hijos en Venezuela, ¿es un factor importante o todavía no hay relación con eso? ¿Qué han logrado identificar ustedes? No, el impacto del COVID ha generado también algunos cambios en la dinámica, pero las remesas familiares siguen representando un alivio para las familias. Si bien es cierto, las remesas no resuelven lo estructural, pero sí, bueno, para algunas familias tener ese ingreso les permite dar algún tipo de respuesta. Igual hemos identificado que el padre que migra no necesariamente es un padre que abandona. El padre que migra es el que opta la migración para sí mismo y poder cubrir sus necesidades básicas para sí mismo y para su familia. Entonces, como el ejercicio de la maternidad y la paternidad se ejerce a distancia a través de una red social. Carlos Trapani, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo información valiosísima acerca de este problema
tan serio que afecta hoy día a nuestro país, que tiene que ver con el suicidio infantil en medio de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción César Umbría y Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.